Todo comienza con un chico llamado Callum, que es contactado por una persona misteriosa, que le indica que vaya a un lugar. Callum llega al sitio que le fue indicado, y ve lo que parece ser un accidente de tránsito, con un motociclista en el suelo, y una mujer dentro del auto. Él informa a las autoridades de lo sucedido, y posteriormente el motociclista se levanta y lo ataca. Al día siguiente llega al lugar de los hechos, un detective llamado John Luther. Pero lo raro es que la mujer dentro del vehículo había desaparecido varios años atrás. Además, no saben el motivo por el cual Callum había llegado a ese lugar. La madre de Callum aparece, pidiendo a Luther que encuentre a su hijo a como dé lugar. En el sitio también se encontraba David, un tipo que estaba intentando hacer que el detective Luther fuera a la cárcel. Y lo termina logrando, ya que consigue sacar a la luz un expediente lleno de acusaciones contra Luther, como intimidación de sospechosos, manipulación y sobornos, dando a entender que el detective se tomaba la justicia por sus manos, cometiendo crímenes en el proceso. Debido a esto, el detective Luther es detenido y llevado a prisión. Mientras tanto, David parece listo para empezar algo, ahora que el detective no está. Pasan algunos meses, y Luther la pasaba bastante mal dentro de la prisión. Por otra parte, la madre de Callum recibe una llamada de su hijo dando su ubicación. Pero al llegar al lugar, el chico ya se había ido con San Pedro, junto con varios cuerpos de otras personas. En el suelo habían celulares, que se encienden quemando todo a su alrededor, mientras la persona responsable observaba desde afuera. Este se acerca, y con una máscara asusta a la madre de Callum. Más tarde conocemos a la detective Rain, quien ahora será la encargada del caso, ahora que Luther no está. Logran deducir el modus operandi del criminal, pero no saben cómo logra conservar los cuerpos durante tanto tiempo. Mientras tanto, en la prisión, Luther recibe una carta con una frecuencia de radio. En esta se lograba escuchar la voz de Callum y la del criminal, el cual decía conocerlo. Luego vemos que Luther tenía un celular escondido, el cual utiliza para llamar a la detective Rain e informarle que el asesino está a punto de cometer otro crimen. Pero la detective no quiere saber nada de él, ni recibir sus consejos, así que le cuelga, y también informa que Luther tiene oculto un celular en prisión. El hombre entonces procede a hacer su última llamada a un amigo, para que le ayude a escapar de la cárcel. Llegan los guardias y le quitan su celular. Horas más tarde comienza el plan de escape. Con ayuda de 2 oficiales, logran hacer que el detective sea transferido a otra prisión. Y en medio del camino aprovechan para liberar a Luther. Rain es informada de que Luther había escapado. Por otra parte, vemos a David visitando a una mujer con quemaduras graves, la cual es su esposa. Él le da información de la nueva jugada que planeaba hacer. Más tarde, vemos que Luther utiliza un dispositivo para determinar el lugar desde el que se emitió la señal de radio. Va al sitio y confronta a uno de los sujetos del lugar. Le intenta sacar información para que le diga quién fue la persona que le envió el radio a la prisión, pero el hombre dice que solo recibía instrucciones y nunca llegó a conocerlo personalmente. El tipo le entrega un celular, con el cual se comunicaba con el responsable. Por otra parte, vemos que David hablaba con su socio, mientras planeaban algo malo, relacionado con varias personas secuestradas. También nos muestran que un tipo se encargaba de buscar personas en internet que estuvieran haciendo cosas comprometedoras. Volviendo con Luther, él decide llamar a un viejo amigo llamado Martín, el cual trabaja junto a la detective Rain. Luther le pide rastrear un número para atrapar al sospechoso, por lo que Martín acepta y convence a Rain de ayudarle. Al investigar, ven que el nuevo plan del criminal era obligar a unas personas a hacer la automatación mientras usaban una cámara en su cabeza. Luther utiliza el celular para descubrir a David entre la multitud, y este toma a un rehén, mientras dice que todo está a punto de empezar. Las personas empiezan a saltar desde los edificios, causando un caos en el lugar. Llega la policía junto a la detective Rain y planeaban atrapar a David y a Luther. Pero entonces David aprovecha el caos para escapar, y Luther corre detrás de este. Lo alcanza y pelean un poco, pero por la culpa de un uniformado que ataca a Luther, David logra escapar. Por otra parte, nos muestran a la persona infiltrada que ayudó a David a meter preso a Luther. Se trataba de un trabajador que estaba siendo amenazado por David. Y Martín empieza a sospechar de este, porque lo notaba raro. Acá vemos que David junto a su socio manejaban una página web en la cual hacían transmisiones en vivo, donde mostraban los crímenes que cometían. Además de que habían muchos usuarios registrados que pagaban para ver estas cosas. Luther llama a la detective y le dice que el criminal controlaba a sus víctimas mediante amenazas, ya que las personas que escogían eran aquellas que tenían secretos ocultos que no querían que salieran a la luz.
Conocemos a la hija de la detective Rain, la cual es la próxima en ser secuestrada por el asesino. Al analizar los patrones del criminal, Rain logra descubrir que se trataba de David y ve su información en el sistema. La detective decide llamar a su hija, pero le llega un mensaje en el que le informan que había sido raptada. Ahora que David tenía algo preciado para Rain, la quiere utilizar para que le ayude a quitarse de encima a Luther a cambio de su hija. Así que Rain decide llamar a Luther para pedirle que se reúnan, diciendo que ya sabía el nombre del criminal. Pero en realidad planeaba entregar a Luther con el asesino para recuperar a su hija. Se reúnen en un restaurante y Rain le revela el nombre del asesino. Pero una vez que están solos, ella lo obliga a que se meta a la cajuela del coche. Pero después recapacita y decide unir fuerzas con él para idear un plan. Así que van a visitar a la esposa de David, y ella les dice el lugar en el que podría estar su esposo. Luther sospecha que el criminal podría tener un ayudante. Vemos que David le pide a su cómplice que vaya a acabar con la vida de su esposa. Pero ya habían avisado a Martín de sus sospechas, por lo que lo descubren en el acto. Al no tener salida, el tipo se aplica la inyección letal. Al día siguiente llegan al lugar que les había indicado la esposa de David y descubren varios cuerpos dentro de una laguna congelada. Al entrar en la casa, ven varios cuerpos que habían sido víctimas del asesino. Ellos se separan un momento, por lo que el socio de David aprovecha para atrapar a Rain. Y más tarde también atrapan a Luther. Vemos que son llevados a una habitación, en la que serán los protagonistas de su show en línea. Aquí también se encontraba la hija de la detective. Le ordenan a Rain que apuñale a Luther para poder salvar a su hija. Nos muestran que hay varias personas presenciando el momento a través de internet. Ahora le ordenan a Luther que ataque a Rain, pero este no es capaz de hacerlo. Además le confiesa a David que su esposa sigue viva, y aprovecha para informar que la policía ya sabía de la ubicación del lugar y llegarían pronto. Al oír esto, los usuarios empiezan a desconectarse. David finalmente decide escapar mientras cierra la habitación, pero Luther va tras él y logra salir a tiempo. Rain y su hija quedan encerradas con el socio de David, por lo que deben pelear con él. Luther logra alcanzar a David y se enfrentan. Rain logra derrotar al tipo, pero están encerradas en llamas y sin escapatoria. Luther logra recuperar los controles de la habitación en la que estaban encerradas y la abre. También logra derrotar a David, pero queda malherido y a punto de irse con San Pedro. Pero en eso aparece la policía y lo rescatan. Rain le agradece por haberla salvado, pero le informan que de todas formas tendrá que volver a prisión. Luther es llevado en helicóptero y cuando despierta se encuentra con Martín. Este le dice que no será enviado a prisión porque parece que le tienen una nueva oferta de trabajo por parte de alguien muy importante. Y así acaba esta historia. Coméntame qué te pareció. Que tengas un feliz día.